un podcast de Cooperativa. Ministro Quirós se reúne con Parisi a horas de la primera votación del proyecto de reconstrucción y desarrollo en el PDG. Ahora dicen que están optimistas para retomar el acuerdo. García Ruminot es quien sostiene la estantería donde algunos gobiernan y otros todavía están aprendiendo, sostuvo en Cooperativa la presidenta del Senado. Atentado incendiario en Coyipulli 24 horas después del operativo en Temucuicui. Solo uno de los 5 detenidos quedó en prisión preventiva. Homicidio en Maipú, hay otras 3 personas baleadas. En San Bernardo se investiga el hallazgo de un feto en un locker de un centro comercial. Con lesiones leves resultó la senadora Campillay en choque protagonizado por su conductor. Esto en la comuna de Cerro Navia. Ministerio de Salud dice que los contagios de anta en el crucero que zarpó desde Argentina y recaló en Canarias no se habrían originado en Chile. Más del mundo, a propósito, España y otros países monitorean a los pasajeros de ese crucero y a sus contactos estrechos. Irán revisa la propuesta de paz. Y en el deporte, escándalo en el camarín del Real Madrid. Garín avanza en Roma. Esta noche, Coquimbo recibe a Universitario de Lima por Copa Libertadores. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con el proyecto de reconstrucción o la ley miscelánea, como quieran, la agenda del ministro Quirós aquí en Santiago esta mañana antes de viajar a Nueva York y la esperada reunión con Franco Parisi por un acuerdo que va, que viene. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expuso en el seminario de CLAPES UC, Hoja de Ruta 2026-2030, impacto del proyecto de ley de reconstrucción nacional, donde abordó los desafíos que enfrenta el gobierno en estos primeros meses de su mandato. Dijo el secretario de Estado que el punto de partida es extremadamente desafiante, pero tenemos optimismo, fueron sus palabras. Sobre el respaldo al proyecto, dijo que en la medida en que se apruebe con una mayoría holgada, va a tener un efecto de expectativas muy positivo y en un escenario distinto frente a un eventual rechazo del proyecto, planteó: vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y los decretos. Luego de esa exposición y un posterior punto de prensa, el ministro llegó a Teatino 120 para reunirse con Franco Parisi, líder del PDG, en una cita que estaba agendada con antelación, pero que se concretó después de que la bancada del partido diera por caído el acuerdo con el Ejecutivo para apoyar la idea de legislar este proyecto de reconstrucción. Previo a ese encuentro, esto dijo el encargado de la billetera fiscal. A mí nadie me ha informado de romper nada. Lo único que supe es que Franco Parisi hablamos hoy día en la mañana y me preguntó si yo todavía quería reunirme con él y dije que, por cierto, si anotamos en la agenda hace mucho tiempo, vamos a ir por paso. Estamos conversando con muchos actores, siempre estamos dispuestos a conversar con todos, estamos dispuestos a flexibilizar posiciones. También estamos hablando con otros grupos, otras corrientes políticas, así que estamos bastante esperanzados, razonablemente optimistas de que vamos a tener la idea de legislar y de que en la sala vamos a tener un apoyo que va a ir mucho más allá de la coalición que apoya al gobierno. Bueno, y previo a ese encuentro, la diputada del partido de la gente, Sandra Parisi, había dicho en 24 horas que la propuesta hecha por el Ejecutivo no está a la altura de las conversaciones previas y que el gobierno no tiene el corazón puesto en los chilenos. Por ese quiebre, esto comentó el ministro de la SECPRES, José García Ruminot. No, yo no lo veía venir, yo mentiría si dijera que... ¿Por qué no lo veía venir? No, porque en realidad estaban los equipos técnicos trabajando, tanto por parte del gobierno como por parte del Partido de la Gente. Quiero recordar que este es un proyecto anexo a la discusión del proyecto central, que es el de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social. Entonces ayer lo que se hizo fue entregarle el borrador del proyecto y en realidad lo que yo hubiese esperado es que nos hubiesen dicho: mire, sigamos conversando, no nos gusta A, B, C, queremos mejorar A, B, C. Bueno, no ocurrió así, pero hoy día se sigue conversando y yo espero que en las próximas horas se mantenga el acuerdo que teníamos con ellos. En Hacienda, en tanto, la reunión Quirós-Parisi se extendió por cerca de una hora, fue muy intensa, somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, dijo el ex candidato presidencial, quien de todas maneras destacó como un avance el diálogo sostenido. Aquí nadie está cediendo, estamos llegando a un acuerdo por la gente, hubo un cambio significativo, va a haber una canasta básica de medicamentos que se va a ir incrementando en función de la posibilidad del aparato fiscal, dijo Franco Parisi, a quien escuchamos. Pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden. Yo tengo que ser el nexo. Creo que se avanzó bastante.
logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales. Hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como el PDG y nuestros diputados, vamos a estar trabajando todo el fin de semana, pero yo estoy muy optimista. Bueno, y luego de esta reunión, la siguiente actividad en la agenda del ministro Jorge Quirós es el viaje a Nueva York para participar en una nueva edición de Chile Day, con actividades desde mañana y también durante el fin de semana. Ahí va a estar el titular de la Hacienda Pública después de la reunión. Parisi muy optimista, lo escuchábamos, y esto ha indignado a la oposición de izquierda en el Congreso. Hay un posteo de Vlado Mirochevich que dice 12 horas le duró la valentía al PDG. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Y vamos al Congreso para saber de la previa de la votación de la mega reforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara, votación en general. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Una votación que se espera para las próximas horas cuando termine la etapa de audiencias en la sesión que está todavía en desarrollo. Señalemos que hay un consenso amplio después de haber escuchado al ministro de Vivienda, Iván Poduje, que se necesitan los 428.000 millones de pesos que cuesta la reconstrucción. En ese sentido no hay oposición alguna. Lo que sí hay son diferencias respecto de los instrumentos que contiene este proyecto y los efectos que va a tener sobre la economía y diversos sectores. Por ejemplo, desde las pequeñas y medianas empresas, Roberto Rojas, presidente de Converpyme, señaló que respecto de este beneficio tributario al empleo que va directamente a las empresas, sostuvo que es demasiado caro para el Estado y hay otros instrumentos fuera de este proyecto que son más baratos y que están mejor focalizados, que rinden más. Escuchamos al dirigente Roberto Rojas. Es muy oneroso para el Estado y este otro instrumento, que es el subsidio unificado al empleo, es más barato, tiene mayor alcance y no tienen acceso a él aquellas empresas que tienen muchos trabajadores, como en el caso de este crédito, donde dada la cantidad de trabajadores que tiene la planilla de la gran empresa, va a descontar cantidades enormes. Si nos quedamos con los 1.200 millones de dólares que está planteando el costo, solo el tercio, o sea, 400 millones de dólares se van a la gran empresa, siendo un 2, un 1,5, un 2% del universo total de empresas. Y el otro, que son 800 millones, se debieran repartir entre el 98% de las empresas. Yo no creo que se necesiten grandes asesores para actuar sobre el sentido común. Eso respecto del beneficio tributario al empleo, que como dijimos va directamente a las empresas. Otro tema, la exención del pago del IVA durante un año por la compra de viviendas nuevas. ¿Bajará el precio de las viviendas? Se ha generado algo de expectativa respecto de esta propuesta incorporada en el mensaje presidencial. En ese sentido, el ministro Iván Poduje, titular de Vivienda, apuntó también que hay otros instrumentos también fuera de este proyecto actualmente vigentes y que son más eficientes para eso, mientras que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sostuvo que el objetivo de ese artículo es ayudar a las inmobiliarias que están con un sobrestock para después, en un mediano plazo y como efecto deseado, dinamizar la contratación. Aquí está. Por cierto que es mucho más efectivo el Fondo de Garantía Especial FOGAES, que es un fondo que va a la tasa y al pie, porque es una medida que ha sido tremendamente exitosa, sobre todo para que jóvenes profesionales y sectores medios que hoy día no acceden a la vivienda puedan acceder a ella. El IVA lo que busca es reducir stock, que hoy día está sobreestoqueado en algunas empresas, y pensamos que su efecto va a ser también acotado. No podría decirle cuánto bajar el precio porque no me siento capacitado de afirmarlo. Las estimaciones van de 0 a 14%, con un promedio entre 5 y 7%, y eso va a depender del crédito fiscal de IVA, digamos, que tenga la constructora y qué porcentaje también representa el terreno. Ahí estaban entonces el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Otro tema
tema de preocupación, el Fondo Común Municipal, que se verá afectado por esta exención del cobro de contribuciones a los adultos mayores con ingresos superiores a los 2,1 millones de pesos. Recordemos que casi el 75% de los adultos mayores en general ya está exento y no paga. La Asociación Chilena de Municipalidades hizo ver precisamente esta situación que dejará al Fondo Común Municipal con $200 millones menos, aun cuando el gobierno repondrá solo 130 millones, pero a través de la ley de presupuestos. Expusieron las preocupaciones de los alcaldes en general, la vicepresidenta de la asociación, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el presidente, el alcalde Gustavo Alessandri. La comuna de La Pintana, por ejemplo, que gasta 8.388 millones de pesos de su presupuesto anual, que corresponde al 76% del presupuesto, en vez de retirar 3 veces la basura a la semana, la vamos a retirar una vez. En vez de encender la luz en todas las plazas, vamos a tener que elegir las plazas que encendemos la luz. Y eso para nosotros es bastante crítico. Esta opinión es transversal. No se puede perjudicar el Fondo Común Municipal. La alternativa que nosotros traemos es que cambiemos de tributo. Que el Fondo Común Municipal sea financiado por otro tributo del Estado. ¿Cuál? Discutible. El IVA en las municipalidades, por ejemplo. Conversémoslo, analicémoslo, que sea materia de esta comisión. Parte de las observaciones que se han planteado al contenido de este proyecto, cuya votación general, la primera de ellas, que se efectuará en las próximas horas, posiblemente, porque falta todavía que terminen de exponer los representantes de los municipios. Falta aún el director de presupuestos, José Pablo Gómez, para hacerse cargo de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que el ministro Jorge Quirós dijo eran más bien de detalles, lo cual fue duramente criticado por la diputada integrante de la Comisión de Hacienda, la diputada comunista Iracy Hasler, quien dijo lamentar que lo primero que haya dicho el ministro Quirós sobre el informe del Consejo Fiscal Autónomo hayan sido mentiras. Jorge, solo para la insistencia y la precisión, ¿a qué hora se podría estar votando en general ahí en la Comisión de Hacienda la mega reforma? Sí, no hay una hora fija, pero todavía quedan dos exposiciones. Previamente, el presidente de la comisión había señalado que a eso de la 1:30 iba a tocar la campana e iba a decir se somete a votación, pero podría ser un poquito después. Gracias, Jorge Espinosa Cuellar. Buenas tardes. Buenas tardes. Información policial de las últimas horas, el accidente donde se vio involucrada el vehículo de la senadora Campillay, una balacera en Maipú. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, hay harta información policial. Partimos en la comuna de Maipú, en donde ocurre un tiroteo que deja a 3 personas lesionadas y a un fallecido. Se trata de un hombre de 26 años, chileno, que llegó en un vehículo particular hasta el Hospital El Carmen de Maipú, ya sin signos vitales. Quien lo trasladaba también venía herido. Minutos antes, otro hombre también embaleado llegó a buscar asistencia y un cuarto sujeto arribó a este centro asistencial en una ambulancia. Se presume que todos los heridos minutos antes habrían participado en un intercambio de disparos en calle Las Tinajas, en la misma comuna de Maipú. Es trabajo de la Policía de Investigaciones y del equipo contra crimen organizado y homicidios determinar el contexto en que se genera precisamente este intercambio de disparos. Escuchamos a la fiscal Camila Palma del equipo ECO, quien entregó detalles. Ingresaron 3 personas lesionadas al Hospital El Carmen y una fallecida por múltiples disparos. Actualmente las diligencias se encuentran a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes se encuentran realizando diferentes diligencias con el objeto de poder establecer responsabilidades de los autores de los hechos. Y esto se suma también al fallecimiento de un estudiante del Instituto INACAP en medio de una clase práctica, esto en la sede de la comuna de La Granja. La víctima, que es un estudiante de ingeniería en mantenimiento industrial, recibió una descarga eléctrica cuando manipulaba un tablero aparentemente sin implementos de seguridad requeridos. La familia de este joven de 21 años denunció negligencia y anunció acciones legales en contra
de esta casa de estudios. Escuchamos las palabras que entregó su propio padre en el servicio médico legal esta mañana. Sí, tengo que decir que es una negligencia. Mi hijo estaba sin guantes, zapatos de seguridad los tenía porque él trabaja en una empresa de transporte, pero no había un compañero de él que estuvo al lado, dijo, estuvo 30 minutos tirado en el suelo, nadie hizo nada, no había los primeros auxilios que corresponden, ningún tipo de esas cosas. Y en un comunicado, el mismo Instituto INACAP da cuenta de que se está investigando este hecho para determinar las circunstancias en que fallece este joven. Cambiamos de tema, nos vamos a Cerro Navia, en donde la senadora Fabiola Campillay sufrió un accidente de tránsito esta mañana cuando se dirigía en compañía de su chofer y su asistente a una actividad en la municipalidad de la misma comuna junto al alcalde Tamayo. Casi llegando al edificio municipal, en la intersección de Río Báquer con Araucanía, el vehículo de la parlamentaria colisionó con otro auto particular, resultando con lesiones de carácter leve. Vamos a escuchar la voz del coronel Cristian Acevedo, de Carabineros, quien entregó detalles respecto a este procedimiento. Tuve un accidente de tránsito, en uno de los vehículos venía como pasajera la senadora Campillay. Ambos conductores al momento de la colisión venían con su documentación al día, todo en norma, y es un procedimiento rutinario de tránsito con 3 lesionados, en estos momentos está siendo atendido. No serían lesiones de gran consideración. Pero se refiere a los lesionados a la conductora del otro vehículo, la senadora Campillay y también su asistente, que resultaron con contusiones leves. Esto se suma también a otro hecho policial que ocurre ayer por la tarde, el hallazgo de un feto en etapa de término, aproximadamente unas 40 semanas de gestación, que fue encontrado al interior de un casillero en el Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo. Se está investigando aquello. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay inquietud mundial a esta altura por lo del ANTA debido a los contagios en este crucero del que nadie quería hacerse cargo mucho. Bueno, la OMS le pidió a varios países, España lo recibe en Canarias, y ahí se genera todo un conflicto político también para Pedro Sánchez. Hay mucha crítica a esa decisión, pero como sea, hay algunos desembarcos, hay inquietud, ¿sí? Monitoreo de contactos estrechos. Hay una serie de particulares con el caso porque este es un tipo de ANTA que se transmite entre persona y persona y que se da en esta parte del mundo. Bueno, el crucero partió en la Argentina y se supo también en las últimas horas que 2 holandeses, un matrimonio neerlandés que habría estado en Uruguay, en Chile y en Argentina antes de abordar, fallecidos por ANTA, podrían ser el origen eventualmente del brote. El Ministerio de Salud salió a explicar que debido a la incubación que tiene este virus, ¿sí?, la exposición no habría ocurrido en nuestro país. Es un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación este mediodía, antes del mediodía esta mañana, el Ministerio de Salud que encabeza May Chomali, que tenía una actividad a esta hora en la Asociación Chilena de Municipalidades, pero que no quiso hablar con los medios de comunicación sobre este tema. Dice la autoridad que la exposición no habría ocurrido en Chile. En una nueva mañana en Cooperativa, el doctor Alexis Calerdis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, comentó que esta es una historia bien particular, con muchos elementos, y que ha llamado especialmente la atención por la preocupación de los pasajeros de estar encerrados, donde hay personas que pueden no tener síntomas, pero estar infectadas, y ese, dice, es un contexto que lleva a empatizar. En el caso de transmisión persona a persona, la verdad es que básicamente algo que se ha reportado científicamente para un tipo en particular, que es el virus Andes, que justamente ocurre, que es lo tenemos en Chile, en Argentina, y sería, según los reportes que me ha tocado mirar, sería el que causó este caso, este brote en el crucero. Para ese tipo de virus Andes sí hay reportes científicos en revistas que han mostrado traspaso, contagio de persona a persona. Requiere contacto estrecho entre las personas. No es como en el caso de virus que normalmente son más contagiosos, como otro tipo de virus respiratorios. La palabra del doctor Calerdis. El comunicado de prensa del Ministerio de Salud hoy día dice que el último caso documentado de transmisión de este tipo, es decir, persona a persona,
con la variante Andes del virus Santa, según el reporte, ocurrió hace ya harto rato, en 2019. El barco atracó en Canarias, o atracará en Canarias, y la OMS ha dicho que 5 de los 8 casos sospechosos, además de las 3 personas fallecidas, de las que ya se había dado cuenta antes, han dado positivo para hantavirus. La OMS, mientras tanto, dice que no hay razones para que este brote se vaya a convertir en una gran epidemia. La nota sobre este tema de Lanta se puede revisar ahí en cooperativa.cl. Vamos a la macrozona sur, un atentado incendiario, el que dimos cuenta temprano. Esto se registró en Coyipulli y ocurre a menos de 24 horas en la práctica del operativo policial en Temucuicui. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Claro, a menos de 24 horas de que Carabineros ingresara a Temucuicui y detuviera a 5 personas, desconocidos quemaron 4 camionetas pertenecientes a la empresa forestal Safco, esto en la comuna de Coyipulli, lugar donde además atacaron algunas oficinas de esta empresa. Se encontró un lienzo en el sector donde se podía leer "No se toca a nuestros pichiqueches", en referencia a menores de edad. Recordemos que ayer, en el marco de este operativo, también un niño de aproximadamente 4 años fue trasladado hasta un cuartel policial. El comandante de Carabineros de la provincia de Malleco, Raúl Quintanilla, se refirió a este ataque incendiario ocurrido cerca de las 6 de esta madrugada. El interior de una empresa forestal, ubicada en el kilómetro 0,5 de la ruta 49 de la comuna de Coyipulli, se mantenían vehículos en combustión, por lo cual personal de Carabineros se trasladó al lugar constatando la quema de 4 vehículos estacionados al interior de dicha empresa, procediendo a tomar contacto con el fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la OCAR y equipos OC9. Este ataque se da a solo horas del operativo desarrollado al interior de Temucuicui, y el atentado sería una respuesta a aquello, dijo durante esta mañana Víctor Manoli, delegado provincial de Malleco. Lo pasamos a escuchar. Como gobierno condenamos categóricamente este nuevo atentado ocurrido en la comuna de Coyipulli, donde fueron incendiadas camionetas del interior de una empresa forestal. Concurrimos al lugar para conocer en terreno los antecedentes y además tomar contacto con las víctimas, quienes ya están siendo apoyadas por la unidad de atención a víctimas del gobierno. Creemos que este tipo de hechos no pueden normalizarse y preliminarmente todo indica que este ataque sería una reacción frente a procedimientos policiales realizados durante la jornada de ayer. Aquí queremos ser muy claros: el gobierno va a respaldar el trabajo de Carabineros y de la policía contra el combate de la violencia y los hechos delictuales en la provincia. En este nuevo ataque incendiario no hubo personas lesionadas. Es el laboratorio de criminalística de Carabineros quien se encuentra periciando, por ejemplo, las cámaras de seguridad del lugar, que muestran a sujetos encapuchados que llegan en una camioneta, se bajan del vehículo y comienzan a aplicar líquido acelerante a los vehículos, que finalmente resultaron completamente destruidos. Hay críticas también que se han escuchado en las últimas horas, por ejemplo, desde la multigremial. Su presidente, Patricio Santibáñez, dice que no se entiende el actuar de los tribunales de justicia tras el operativo en Temucuicui, por ejemplo. Solamente una de las 5 personas que fueron detenidas quedó en prisión preventiva. Algunos parlamentarios también, como la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ha salido a exigir al gobierno que se muestre un plan en materia de seguridad para prevenir estos hechos de violencia en la macrozona sur. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Cuarto día de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, y todavía no hay cautelares. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay cautelares todavía. El cuarto día de formalización. Recordemos que ayer el abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich, hizo su defensa, en la que básicamente postuló que el exdiputado no conocía los detalles de las boletas ideológicamente falsas y que tampoco hizo uso de influencias para despidos y recontrataciones en la municipalidad de Maipú, apuntando que a quien era el responsable del detalle de estos pagos era su ex asesor Arnaldo Domínguez. La defensa de Domínguez tuvo la oportunidad de exponer durante esta mañana, quien también está siendo formalizado como autor por los mismos delitos que Lavín León. Se generó un choque entre estas dos versiones, porque el argumento central de su defensa es que Arnaldo Domínguez había cumplido solamente un rol de subordinado,
por lo que se demostraría una dependencia jerárquica y no una coautoría de estos delitos. Se repitió varias veces que sería un exceso decretar prisión preventiva para él. Vamos a escuchar a uno de los abogados de la defensa, al abogado Pablo Araya. El Ministerio Público, al describir fácticamente el delito de tráfico de influencias, ellos mismos reconocen que el poder de mi representado era nulo, siendo en opinión de ella el brazo armado del señor Joaquín Lavín. Se reconoce que la supuesta facultad de injerencia que supuestamente tiene mi representado provendría de la calidad de diputado del señor Lavín y que además es cónyuge de la máxima autoridad. Ahora, mi representado no era diputado. Mi representado no era cónyuge de la señora Barriga. Por lo tanto, ¿tiene alguna injerencia, su señoría? Claramente su injerencia, en opinión del Ministerio Público, es totalmente derivada. Terminando esta defensa, se comenzó con los espacios para las réplicas, que comenzaron con las palabras del Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía. La fiscal Constanza Encina se concentró en refutar los argumentos de esta última defensa. Vamos a escuchar también parte de su réplica. Si bien no se discute que el artífice como autor directo es el señor Lavín, es indiscutible y no se puede intentar mutar el rol relevante que tiene Domínguez en los hechos, y que en realidad no constituye un mero mandatario ni un mero testaferro como se ha pretendido relevar, sino que más bien estamos hablando de un copartícipe que cumple como un facilitador de los medios para la comisión de los hechos. Sí, debido a esto se argumenta que también debería ser necesario que se dictamine prisión preventiva para él. Hace aproximadamente una hora llegó hasta acá al Centro de Justicia la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y cónyuge de Joaquín Lavín León. Ellos han podido tener contacto varias veces, puesto que en este momento estamos en el receso de esta audiencia, de este cuarto día de audiencia. A la vuelta del receso, que comienza a las 12 de la tarde, faltarían las réplicas del Servicio de Impuestos Internos de la Municipalidad de Maipú y de las defensas nuevamente, por lo que todo indica que se podría resolver mañana si es que Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez quedan o no en prisión preventiva. Un largo proceso el que se está siguiendo allí con la formalización del ex diputado, ex UDI también. Él renunció a su partido cuando empezó a ser investigado. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El ministro Quirós se reúne con Parisi a horas de la primera votación del proyecto de reconstrucción y desarrollo en el PDG. Ahora dicen que están optimistas para retomar el acuerdo. García Ruminot es quien sostiene la estantería donde algunos gobiernan y otros todavía están aprendiendo, sostuvo en Cooperativa la presidenta del Senado. Atentado incendiario en Coyipulli 24 horas después del operativo en Temucuicui. Solo uno de los 5 detenidos quedó en prisión preventiva. Homicidio en Maipú, hay otras 3 personas baleadas. En San Bernardo se investiga el hallazgo de un feto en un locker de un centro comercial. Con lesiones leves resultó la senadora Campillay en choque protagonizado por su conductor. Esto en la comuna de Cerro Navia. Ministerio de Salud dice que los contagios de anta en el crucero que zarpó desde Argentina y recaló en Canarias no se habrían originado en Chile. Más del mundo, a propósito, España y otros países monitorean a los pasajeros de ese crucero y a sus contactos estrechos. Irán revisa la propuesta de paz. Y en el deporte, escándalo en el camarín del Real Madrid. Garín avanza en Roma. Esta noche, Coquimbo recibe a Universitario de Lima por Copa Libertadores. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.